Vale, doncs començarem. Bueno, avui, com ja us havíem dit, tenim el Raül Solano, que segur que moltes de vosaltres us sona, perquè bueno, doncs ja fa uns anyets havia treballat amb nosaltres aquí a Vincles i que avui doncs, ens explicarà doncs, el que ja us havíem comentat, no? Ens farà una mica 5 cèntims sobre com està el tema de l'habitatge i bueno, com està també la situació de cara a la gent gran. Així que, bueno, Raül, doncs, Súper. gràcies. El Raül, dir-vos que bueno, ell forma part d'un grup de recerca de la Universitat de Barcelona i bueno, ara ell ens explicarà de què va això. Vale? Totes veieu la presentació de Vivienda Barcelona i Persones Mayores? Si hi ha algú que no ho veu, que m'ho digui. Si no, doncs Sí, anirem fent. Perfecte. vale, Doncs pues endavant, Raül. perfecto. Gracias por la Yo sí. presentación. Vale. Qué bueno verte, Conchi. Hola, mi niño guapo. Yo también me Sí, alegro de verte. Aunque no te veo bien porque está el letrero este de la vivienda aquí en bueno, la pero me pantalla. escucharás y si no, luego Sí, nos vemos, seguro. Conchi. Gracias, guapo. Sí, como decía Víctor, bueno, y un poco brevemente a forma de presentación, me llamo Raúl y soy psicólogo social, e investigo en la Universidad de Barcelona. Y lo que yo investigo es cómo las personas nos relacionamos con nuestra casa y más en este contexto. Hará más de un año, también trabajé en Vinclas, estuve como 9 meses, por eso algunas quizás os suena mi cara y yo estoy como contento de volver a este lugar, aunque sea de otra manera, para mí también es una fortuna el volver a encontrarnos en este espacio. ¿Pasas la diapositiva, Víctor? Vale, mira, lo que yo voy a hacer en esta presentación, que ya os aviso que en principio será una presentación corta, ¿vale? Que intentaré que sea dinámica, por eso os iré preguntando cosas. Lo que haré principalmente será dos cosas, ¿vale? Pues comentar un poco sobre la situación de la vivienda, porque no sé si lo habréis escuchado en medios de comunicación, o amigos o familiares, por ahí como la problemática de la vivienda que se dice. Es un temazo. Y Sí. la siguiente cosa que haré es como algunas pinceladas de aquellos recursos, oportunidades que tenéis vosotras, las personas mayores, en tema de vivienda, ¿vale? Porque, bueno, no sé cuál es vuestra situación residencial, si la mayoría estáis en propiedad, si otras estáis en alquiler, si otras estáis en habitatges compartits, bueno, o protegits, perdona. Lo haré eso en formato general y luego si hay como causísticas más específicas, pues también me podéis preguntar, ¿vale? ¿Pasas, porfa, Víctor? Y comenzaba con esta pregunta, que bueno, que ahora que me doy cuenta y la leo, quizás suena muy rimbombante la pregunta, pero dicho de manera más sencilla os preguntaría, ¿qué sabéis o qué opináis de la situación de la vivienda? Que últimamente está muy sonado en temas de comunicación. ¿Qué os suena? Bueno, yo afortunadamente tengo el piso que es propiedad y no tengo este problema, ¿no? Pero sí que es verdad que es un problema para la gente mayor y también en particular para la juventud, ¿eh? Porque la juventud también lo pasa mal y bueno, tiene que estar, como sabréis, con los padres más del tiempo que ellos quieren, porque no se pueden independizar debido al problema de la vivienda y del trabajo y de los precios de la vivienda en particular, que son astronómicos. Pues Es lo que sí. me parece a mí. Ahora lo complementamos y bueno, uniéndome a lo que decías, sí, de hecho es paradójico, Conchi, que después de Portugal somos el país de Sí, Europa que más tarda en emanciparse. O sea, nosotros los jóvenes somos tal. el colectivo de toda Europa que más tarda, a excepción de Portugal, creo. Creo que Sí, había sí. otra mano levantada. No sé si a alguien le sonaba o quería decir algo del tema de la vivienda. Si no, tiramos para adelante, ¿eh? No, me parece que no hay ninguna mano más Vale. levantada. Sí, vale. Pues mira, doy algunos datos, ¿vale? Sobre el tema de
la vivienda, que también decir que la problemática de la vivienda no es algo que de repente aparece como una seta, sino que es algo que tiene que ver mucho con el ADN de España. ¿Qué quiere decir esto? Que buena parte de nuestra economía, desde el periodo franquista incluso, la habíamos sustentado en la vivienda. ¿Qué quiero decir? Como que a nivel de industria, quizás España no fue un país tan desarrollado y nosotros sustentábamos nuestra economía tanto en la producción de vivienda como turismo o sector terciario. Y por eso en el 2008, cuando hay la crisis de la vivienda, bueno, la crisis que fue realmente mundial, no fue solo en territorio nacional, pues queda una debacle. Y más allá de como las muchas formas en las que eso se expresa, lo que sucede también que cambia la configuración residencial. Hasta, bueno, seguramente vosotros como generación, lo normal era acceder a la vivienda a través de la propiedad. Sí. Era la mayoría o por ejemplo, mis padres o mis abuelos, era la forma más común. Sí. Pero después de la crisis del 2008, 2010, 2011, pues bueno, deja de haber ese financiamiento y la forma mayoritaria de acceder a la vivienda es a través del alquiler. Claro, la gente dice, ya no puedo pagar, uno, porque era un mercado muy inestable y dos, porque los bancos ya no dan financiación. Y mucha gente empieza a vivir de alquiler. Y como no había tanta demanda, hay tanta oferta, pues los precios suben y se dice esto, que la gente empieza a especular con la vivienda. ¿Qué quiere decir especular con la vivienda? Que la gente o fondos de inversiones o gente con mucho dinero compra vivienda no para vivir, sino para sacar el máximo dinero posible. Que no quiere decir que todo el mundo que ponga en alquiler una vivienda está haciendo eso, ¿eh? Yo no digo eso. Vale, datos muy rápidos que estoy aquí soltando un poco la chapa. Mira, en el 2014 el precio medio de alquiler eran como 700 euros y ahora son como 1.150. Según el CIS, es una problemática que no solo tiene que ver con los jóvenes, como que es la segunda cosa que más preocupa a la población. Ahora no solo es que los precios sean muy altos, sino que el dinero total que destinamos las familias para poder pagar el alquiler es el 40% en promedio, cuando lo que se recomienda es que no sea más de un tercio. Creo que había una mano por ahí. Acabo estos 3 puntos y le damos pie, ¿vale? A la pregunta. Después también está el tema esto de gentrificación de la ciudad. No sé si a alguien le suena. ¿Qué quiere decir esta palabra un poco extraña? Creo que veo caras que dicen que no. Creo que Laura tiene la mano levantada. A mí no me suena esa palabra. Laura, si quieres hablar, está silenciada. ¿Que se masifica la ciudad o que la gente de la ciudad se va? Una de dos. Pues en resumen, sí, has dado justamente en el clavo. Lo que viene a decir es que el tipo de personas que vivían en un barrio, o sea, las personas de la vida, se tienen que ir porque ya no se pueden pagar ese lugar. ¿Por qué? Porque vienen personas que tienen rentas mucho más altas y cambian los negocios y las personas que vivían ahí. Dicho de manera más sencilla, la mercería de al lado, la panadería que teníamos al lado de casa, pues deja de existir y ponen como una tienda así, café de especialidad, porque la gente que puede vivir ahí es otra. Hay un cambio poblacional. Y ya el último, un poquito más de información, que también se da el caso de que la mayoría de personas que viven el alquiler, una gran parte de ellas, pues no esperan ni poder comprar ni heredar. Como que no es una cosa que sea únicamente de ahora, sino que es un problema que en principio va para largo. Creo que Ermelinda tiene la mano levantada. Le vamos a... Sí, Ermelinda, ¿querías comentar algo? Sí, que esto de la centrifugación, Sí? ho puc dir en català? Sí, totalment. Sí. O sigui, que cadascú parli com es senti més còmode. Sisplau. Perquè la meva filla, que ara en té 60,
se va tindre que comprar un pis al Vendrell perquè aquí no hi havia manera de poder-se'l comprar. Quan tenia per donar l'entrada ja havien pujat i la hipoteca se li anava de les mans. O sigui que això ja fa molts anys que ho arrosseguem. Pues sí, Hermelinda, es lo que tú decías, como que de hecho, o sea, no es algo que viene de ahora, pero es este desplazamiento, como que la gente deja de poder vivir en su ciudad porque los precios de todo suben mucho, ya sea por especulación o porque esos lugares, esas casas, se utilizan para turismo o personas que tienen mucho dinero que la compran únicamente para alquilarla. Sí, senyor, sí, senyor. És esto. Va- I els pisos grans que hi ha a l'Eixample ne fan 4 d'un pis. Totalmente, totalmente. Ah, Pues sí, sí, sí. Más razón que una santa. Vale. Digan. que de santa res. Bueno, Objectiu. es un decir. Bueno, Sí, és broma. Vale. Tiramos para adelante. Sí. Vale. Y respecto a esto, está la pregunta de, bueno, tenemos esta situación compleja, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer? Y aquí habrán como dos líneas. Una en la que sí que me centraré más en contexto de personas mayores, ¿vale? Porque sí que es verdad que ahora he hablado en términos como más genéricos. Y luego otra línea que es así como más general, frente a esta pregunta de, vale, es una situación compleja que parece que no es la idónea, no es la que seguramente le gustaría a la mayoría de barceloneses y barcelonesas, pues, ¿qué hacemos? En un plano más individual, si pasas, Víctor, algo que tenemos que hacer, sí o sí, es estar informados, ¿vale? Aquí os voy a poner alguna información relacionada a temas de alquiler, que es posible que ninguna o ninguno de vosotros esté en alquiler, no lo sé, que quizás sí, ¿eh? Pero últimamente ha habido como algunos cambios de leyes y es interesante saberlo, ya sea por si conocéis a alguien que está en alquiler o que va a alquilar, o si alguna de vosotras o vosotros están en alquiler, sobre todo para que no os timen y porque hay mucho dinero en juego y porque es algo muy serio, ¿vale? Doy información relativamente rápida de temas de alquiler, un poco como tips o trucos, podríamos decir. Qué bueno, Mari Carmen, no te había visto. Vale. La duración mínima de un contrato para las personas que vayan a alquilar, ahora por ley, si es una persona física, o sea, que no es una empresa, lo mínimo que tiene que durar un contrato de alquiler son 5 años. Y si es una persona jurídica, o sea, que es una empresa, lo mínimo que puede durar son 7 años, ¿vale? Que hay otros países donde son indefinidos, o sea, esto no es que sea una suerte, pero es ahora mismo el contexto que tenemos. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿quién se tiene que hacer cargo de los gastos inmobiliarios cuando alguien va a alquilar? Quien se tiene que hacer cargo de esos gastos es la inmobiliaria, ¿vale? O sea, no es la persona inquilina, no es la persona que va a vivir ahí, sino que es la empresa que lo gestiona o el propietario o propietaria, ¿vale? Los gastos de mantenimiento o reparación del piso. Esto también es un temazo de, vale, ¿qué pasa si se estropea la caldera o si se rompe algo? ¿Quién tiene que asumir esos gastos? Si esos gastos o si ese daño lo ha generado el inquilino, la persona que vive ahí, se tiene que hacer cargo el inquilino. Pero si son gastos relacionados con el mantenimiento del piso, con un uso debido o un uso normal, es el propietario o la propietaria, ¿vale? Respecto a temas de fianza, cuando entras a vivir a un piso, la máxima fianza que te pueden pedir por ley es únicamente un mes de alquiler, ¿vale? Si fuera más tiempo, sería ilegal. Y para acabar, ¿qué es una cláusula abusiva? No sé si os suena ese término, pero una cláusula abusiva son todas esas cláusulas que aparecen en el contrato que contradicen a la ley, ¿vale? Porque hay cosas que no están legisladas, que ahí es como tierra de nadie, como ahí hay grises que, bueno, finalmente es en el juzgado donde se deciden, pero aquellas cosas que están reguladas por ley, si entran en contradicción, pues son abusivas.
Y un último punto que quizás sí que a algunas os puede resonar, que es esto de qué es un contrato de renta antigua. No sé si alguna de vosotros tendrá contrato de renta antigua, ¿vale? Que los contratos de renta antigua eran contratos de alquileres que se firmaron en el 85 o más para atrás, que tienen algunas salvedades interesantes y es que son indefinidos y si alguna de vosotras tiene contrato de renta antigua, bueno, ya lo sabréis, no os pueden subir el alquiler en el caso de que se venda el piso, vosotros tenéis la preferencia para comprarlo y también si Dios no lo quiera, en algún momento pues la persona que era la propietaria, bueno, la inquilina fallece, pues son los herederos los que tienen el derecho a seguir con ese contrato de renta antigua, ¿vale? Y hasta aquí información más general y ahora sí que entramos en información más relacionada. Creo que hay una pregunta de Conchi. No te escuchamos, Conchi. Conchi, actívate el micrófono si quieres hablar. Pulsa sobre el micrófono. Ya está, ya está. Vale. Perdona, lo de esto que dices del fallecimiento, ¿qué es de la dueña del piso o de la inquilina que De la fallece? inquilina. Es de la inquilina. Claro, si Vale. es un contrato de renta antigua, que es eso, que es firmado a partir del 85, los herederos, o sea, lo que ponen en el testamento de quién son los herederos, tienen el derecho preferente a seguir habitando ese piso por el mismo precio. Es una Sí, cosa sí. nueva porque que yo escucho ahora, porque normalmente pasa lo contrario, que cuando fallece, bueno, en este caso la dueña, pues los herederos sí que procuran de echar a la gente que está de inquilinos. Y otra cosa que te quería preguntar, yo tengo un hijo que está Obvio. de alquiler de hace Vale. muchísimos años y cada año le sube, o sea, él tiene un contrato de 5 años cada vez que hace el contrato, pero cada vez le suben el alquiler. Vale. Mira, ¿Eso es correcto? ¿Está dentro de la ley? ahí hay dos cosas, ¿vale? Hay una subida que es posible que sí que esté dentro de la ley, que es lo de la subida del IPC, que es muy poco, que eso es cada año, que eso está especificado en el propio contrato y luego a lo que yo creo que tú me estás preguntando, que es como en cada vez que se firma que le suben, si es legal o no es legal. Depende de dos cosas, ¿vale? Por un lado depende si el lugar en el cual vive tu hijo es una zona tensionada de mercado o no. Si ¿Esto es qué una quiere zona... decir? Hay lugares en Barcelona que están catalogadas como zonas tensionadas de mercado, que eso se tiene que buscar en internet. Por ejemplo, en la Champla es zona tensionada de mercado, que tiene que ver con unos indicadores de cuál es la densidad poblacional y cuál es la cantidad de alquiler. Bueno, son como unos cálculos sociodemográficos que si es como una zona muy, muy densada poblacionalmente, donde es difícil encontrar piso, es una zona tensionada de mercado. Si es una zona tensionada de mercado, dependerá si el dueño o el propietario es persona jurídica o física, ¿vale? Si es una persona física, no le podrá subir el precio. Y si es una persona jurídica, que es una empresa, tendrá sí o sí que estar dentro de los parámetros de la regulación del alquiler. Hay como un arco, ¿sabes?, de precios, del cual si es más alto que eso es ilegal. Por eso, en resumen, dependerá si es una zona tensionada de mercado o no, ¿vale? Él vive en Villarroel, en el 1 de Villarroel, Pues aquí en la Ronda San Antonio. no estoy seguro, pero luego daré un par de informaciones donde tu hijo lo podrá consultar súper fácil, ¿vale? Vale, gracias. No, nada, para eso estamos. ¿Sí? ¿Seguimos para adelante? Nadie se ha perdido. Vale. Sigamos. ¿Sí? Ahora, sí, ¿Aquí? fantástico. Estábamos como en términos más informales y ahora vamos a ver, vale, l'Ajuntament de Barcelona, en términos de vivienda, ¿qué es lo que nos ofrece o qué es lo que puede?
hacer también por nosotras y nosotros, ¿vale? El ente principal que regula el tema de la vivienda en Barcelona es la Oficina d'Habitatge, ¿vale? Que es un ente que depende tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento. La Oficina d'Habitatge, que cada barrio de Barcelona tiene uno, hace muchas cosas y no las vamos a explicar todas, ¿vale? Pero voy a explicar punto por punto de forma sencilla por si la letra no se acaba de ver. Cosas que ofrece la Oficina d'Habitatge. Ofrece subvenciones para el pago del alquiler, ¿vale? Que ese pago del alquiler dependerá también en función de qué grupo etario, o sea, de qué edad tienes, pues salen unas convocatorias u otras, que luego entraremos específicamente a las de personas de más de 65 años. Después, si hay una situación de pérdida de vivienda, o sea, hay una situación en la cual te van a desahuciar de tu casa, pues Habitatge también intercede en ese caso, de muchas formas, ya sea intentando negociar con la propiedad, ya sea intentando mediar el día del desahucio, a través del programa de la mesa de emergencia. Bueno, no lo voy a explicar todo, pero en los casos de la posibilidad de pérdida de vivienda, también intercede, ¿vale? Dime, Laura. Lo de la compra del edificio ese de la Casa Usona, va a ser, vamos, Úrsula, o no sé cómo se llamaba, Sí, ¿va a Úrsula. sentar un precedente? Pues es una pregunta difícil que de hecho dentro del movimiento de vivienda no tenemos claro, pero te respondo y luego seguimos porque es interesante que haya diálogo. Pues dependerá, como yo lo veo, de dos cosas que siento no precedente. Uno, de la propia capacidad adquisitiva que tenga el ayuntamiento. Quiero decir, hay muchas casas ursolas. Por ejemplo, solo en el ayuntamiento hay muchas propiedades verticales y el ayuntamiento no puede comprar todas por una cuestión económica. Por eso, lo que en todo caso, en aquellos casos que sean más sonados, quizás sí que sea un precedente o es como una estrategia sindical. Por ejemplo, aquí en la Eixample hay un nuevo caso que no sé si os suena, al bloc Papallona, la antigua Casa Fajol, pues se está intentando hacer lo mismo. Dime, Laura. No te escuchamos, lo siento. Activa el micrófono, Laura, si quieres. Perdona, No, perdona. tranquila. Digo que bajo mi punto de vista han sentado un mal precedente, porque es que primero eso que tú dices, no van a poder comprar todos los pisos, ni mucho menos. Pero es que después el que sea desahuciado va a ser como a ver por qué aquel sí y yo no. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Sí. Vale, ya está. Mira, pues en ese caso estamos de acuerdo porque tendría que ver más como una regulación para todos los casos que no con un caso únicamente concreto, porque el recorrido que puede tener para todos es difícil. Vale, sigo con diferentes cosas que puede hacer la Oficina d'Habitatge por nosotras y nosotros, ¿vale? Sí, también hace ayudas para el pago de la hipoteca. Si alguien de vosotras o vosotros aún está pagando la hipoteca, si hay una mensualidad que no habéis podido pagar, ahí os puede echar un cable, ¿vale? Cosas que más regula. Ayudas a la rehabilitación y accesibilidad de viviendas y casas. Luego, ahora no lo explico porque luego lo explicaré de forma más centrada en personas mayores. También hace que funcione la cesión de vivienda y bolsa de alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna de vosotras o vosotros tienen más de una vivienda y la quiere poner en alquiler, pero con un precio razonable, y que sea el ayuntamiento quien se encargue de que el inquilino pague y de todas esas seguridades, está esta idea de ceder la vivienda, bueno, por los años que dura el alquiler, ¿vale? Después, también regula el tema de la vivienda de protección oficial, las listas de protección oficial, y concede las cédulas de habitabilidad, que bueno, son cuestiones más burocráticas que ahora mismo no nos son de más interés. Seguimos adelante, Víctor, porfa. Vale, y aquí yo lo ponía y ahora sí, vale, pero
concretamente las personas mayores de todo esto que estoy explicando, cómo afecta o qué cosas se pueden utilizar a favor, ¿vale? Voy a explicar diferentes. Una de posiblemente las más directas es la subvención para el pago del alquiler, ¿vale? Si alguna de vosotras vive de alquiler, pues quizás le interese esto, y es que creo que se regula anualmente o hay convocatoria anual que te puede ayudar, te puede dar un importe para ayudar a pagar el alquiler, que puede ser eso, entre 240 como máximo 240.000 euros. 2.400 euros. Sí, si fuera 240.000, vamos, estarían apañados. Algunas pequeñas informaciones de cómo funciona, o requisitos, mejor dicho. Hay que vivir en Cataluña, esto no es solo a nivel de Barcelona. Hay que tener una fuente regular de ingresos que no sé cuál es la cuantía exacta, porque también se regula por unidad de convivencia familiar, o sea, son los ingresos total de la familia, no de la persona concreta. Hay que estar como titular en el contrato. Y algo de la última convocatoria es que el precio del alquiler no podía superar los 900 euros, pero yo creo que conforme pasen los años, pues este monto quizás aumente, y también estará al corriente de pagos, ¿vale? Luego os diré cómo estas cosas se piden o a dónde tenéis que ir para pedirlos si es que hubiera alguna interesada, ¿vale? Pero es la información más de paneo general porque no me puedo parar en todos. Dale, Víctor. Después, otra cosa que hace interesante el ayuntamiento, también mediado por Habitatge, es que subvenciona obras para la adecuación en el interior de viviendas, ¿vale? Para personas mayores. Voy de nuevo con los requisitos. Ayuda para la accesibilidad de la casa, que por accesibilidad, pues cosas concretas. Por ejemplo, hacer la ducha accesible, poner pasamanos, que los marcos de las puertas sean más grandes por si hay tema de silla de ruedas. Este tipo de cosas, el ayuntamiento, si estáis bajo los parámetros, lo puede subvencionar. También a nivel de instalaciones, pues si tenéis complicaciones con agua, luz o gas, el ayuntamiento también puede pagar esas instalaciones o, bueno, las reparaciones. Y también mejoras de habitabilidad, pues si tenéis humedades o temas de aislación térmica, también lo podéis consultar, ¿vale? Este tipo de subvenciones. Los criterios de acceso son varios, pero son fundamentalmente dos. A nivel de criterios económicos, ¿vale? O sea, tener que estar en un rango de ingresos para que te lo den. Y también hay un tema de autonomía, ¿vale? O sea, si aquellas personas que tienen algún tipo de problema de autonomía, pues seguramente podrán acceder con más facilidad que aquellas personas que son totalmente autónomas. Es interesante de este tipo de subvenciones que el importe de la subvención es el 100% de la obra, ¿vale? No es que pague una parte. Lo que pasa, que sí que es verdad, que a nivel burocrático es un poco más costoso porque tiene que estar como bien determinado cuál será la obra, luego hay que volver a demostrar cuál ha sido, que se ha hecho en un periodo de 3 meses. Sí que es verdad que a nivel burocrático quizás esta es la que es un poco más farragosa, que es de un catalán, no sé cuál es la traducción en castellano. Más complicada, vamos. Vale, dale, Víctor. Hola. Hola, José. Hola, no, que estoy casi sin batería. Hola. Vale, Estoy te escuchamos casi, bien. Vale, José, no te preocupes, no te preocupes porque estoy en la calle, es que he tenido que ver a un amigo. Bueno, Oye, José, no te preocupes porque la charla quedará grabada y la podréis ver en otra ocasión. Ya os la pasaremos. yo solamente una pregunta. Vale, dime. Dime. La pregunta es, las hipotecas inversas con 80 años es interesante. Mira, pues te voy a ser sincero, José, y no tengo ni idea, no lo sé. Te soy sincero y no controlo el tema de las tipologías de hipotecas y cómo de interesantes son. Así No, que... es que hay una hipoteca que
te compran el piso, pero no te pueden echar hasta que no mueres. Vale. Pues mira, yo honestamente no lo sé, pero lo que sí que te diría es que incluso fueras a Habitacha y lo preguntaras, que luego os diré Vale, cómo acceder a Habitacha o servicios sociales, ¿vale? Bueno, vale, seguramente sabéis cómo acceder, pero por vale, si acaso. vale, Y no te gracias. preocupes por lo de la batería, ¿vale? Estaré hasta que tenga batería. Gracias. Vale, Vale, Gracias. José, si tranqui. no te preocupes, ya te enviaremos la Ah, información pues si quieres. O sea, mejor. lo podrás recuperar Envía- igualmente, ¿eh? Envíamelo. Gracias. Bueno, venga, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Eso sí, veo que desapareces, José, no me lo tomaré como personal. Ya sabré qué es la batería, ¿vale? Venga, sigamos. Habitatges tutelats y luego habitatges amb serveis, ¿vale? Que son cosas que se parecen, pero no son lo mismo. Habitatge tutelat. En aquellos casos en los que hay condiciones socioeconómicas o sociomateriales complejas, ¿vale? Que ahí entran bastantes cosas como ausencia de apoyo familiar, problemas económicos, pisos que no están adecuados a dificultades más de autonomía o problemas familiares, de convivencia, pues hay la posibilidad de acceder o acogerse a un habitatge tutelat, ¿vale? Que son como alquileres, o sea, no son gratuitos, que tiene el Estado, son edificios y son un tipo de vivienda en la cual una parte sí que es privada, tienes tu habitación y tus instalaciones, y otra parte de las instalaciones son comunitarias, ¿vale? Lo que tiene de específico el tema de als habitatges tutelats es que son personas que tienen o está pensado para personas que tengan bastante autonomía, como que más allá de algún seguimiento médico o de, ¿cómo se llama? Seguimiento médico y quizás de algún trabajador, trabajadora social, está pensado para personas que sean muy autónomas. Y sí que es verdad que se pueden encontrar en las zonas comunes, pero no hay servicios diarios, ¿vale? Ya sea de lavandería o comidas o otros apoyos más continuos, ¿vale? Y luego están, si le pasas, que son parecidos, pero no son exactamente lo mismo als habitatges amb serveis, que son más conocidos y seguramente conocéis alguna quizás compañera de Vinclas que vivan en habitatges amb serveis, que es similar a lo anterior, pero tiene la particularidad de que sí que tiene servicios más diarios, ya sea tema de lavandería, limpieza, y también funciona similar, de que hay una parte de tu casa, por decirlo así, que sí que es privada, tienes tu habitación, en algunos también tienen cocina o sí que tienes tu baño, y otras partes que son compartidas. Y también lo que tiene en especial los habitatges amb servei, que hay como más acciones o algo más de vida comunitaria, ¿vale? Es como para un grado de independencia un poco menor, ¿vale? Y si pasas, y que esto también es interesante, sobre los criterios generales de admisión, de decir, vale, esto me interesa, pues, ¿qué cosas tengo que más o menos que cumplir para poder acceder? Esto es muy general y si veis la información que da el ayuntamiento es como mucho más desglosado y es un poco más complejo, ¿vale? Que como se ve en Habitatge y servicios sociales, sería con ellos quien lo veríais, pero yo os hago un paneo muy general, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Respecto a criterios generales de admisión, pues tema de edad, más de 65 años. Respecto a tema de propiedad, si no tenéis propiedad, pues ya está, o si estáis viviendo de alquiler. Si es que tenéis propiedad y queréis acceder a este tipo de oportunidades, ya sea habitatge tutelat o habitatge compartit, lo que se dice es que ese piso se cede en alquiler social. O sea, vosotras cobraríais un alquiler por vuestra casa, porque esa casa, mientras vosotras estáis viviendo en este tipo de habitatge tutelat o amb servei, esa casa, la vuestra, estará siendo ocupada por un inquilino que os pagará el
el alquiler que creo que es bajo unos barómetros del propio ayuntamiento, ¿vale? Eso sí que es un tema, el tener o no tener propiedad. Después, importante, estar inscrito en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de Barcelona, ¿vale? Que como sabéis, las listas de esperas suelen ser largas y que por criterios socioeconómicos a veces sí que se hacen priorizaciones, pero las listas en general sí que suelen ser largas, ¿vale? Y luego está el tema de los criterios económicos, pues lo mismo que decía antes, hay un barómetro que depende de la unidad familiar, que implica no estar por encima de ese barómetro, no sé si tiene capa inferior, ahí eso, si os soy sincero, no lo sé. Vale, esto que he dicho es general y si decís, vale, pues me interesa concretamente, quiero ver si puedo acceder o no puedo acceder a habitatges amb serveis o tutelats, ¿dónde lo miro? ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí, ¿le das, Víctor, porfa? Vale. Donde tenéis que verlo principalmente es en oficina d'habitatge, ¿vale? Pero como oficina d'habitatge y servicios sociales trabajan en red, dará un poco igual que lo preguntéis en servicios sociales que os derivarán a habitatge o que lo preguntéis a habitatge y os derivarán a servicios sociales, porque sí o sí tendréis que pasar por los dos lugares, ¿vale? Para contactar con oficina d'habitatge hay dos formas. Llamas al 010, ¿vale? Y le dices cuál es la oficina que tienes más cerca de casa y seguramente ellos lo gestionarán, ¿vale? Tenéis que decir que sois personas mayores y ya está. ¿Por qué? Porque se supone que la forma en la cual se pide cita a la oficina d'habitatge es en esto de habitatge et truca. Aquí veis que hay como una dirección web. Se supone que si tú apretas ahí, puedes solicitar que Habitatge te llame y haces alguna gestión telefónica. Pero como es más complejo, yo lo que os diría es llamar al 010 y pedir que os den cita con vivienda y vais presencialmente, ¿vale? Que si se os da muy bien la informática o lo veis como un reto y lo queréis hacer, podéis hacer esto de Habitatge et truca, ¿vale? Lo ponéis en Google de Habitatge et truca y te pide un par de pasos, pones tu información, cuando te va bien y te llaman, ¿vale? Y ahí también os informarán. Pero simplificándolo mucho, lo que os diría es llamar 010, pedir cita presencial en Habitatge y preguntar, o si no, ir a servicios sociales, que bueno, me imagino que habréis estado quizás alguna vez, pero si no, si llamas al 012, puedes pedir cita en servicios sociales, ¿vale? Que os preguntarán cuál es la oficina que tenéis más cerca y desde ahí también lo podéis preguntar, ¿vale? Pero os he puesto los datos, tanto oficina de habitatge como servicios sociales, porque es muy posible que en el transcurso de la solicitud tengáis que pasar por los dos, así que serían como los dos canales, ¿vale? Y paso un segundo, Víctor. Vale, y luego existen los sindicatos de vivienda, ¿vale? Que no sé si sabéis qué quieren decir o de qué van, pero funcionan como otros sindicatos, ¿vale? Alrededor de una problemática, que normalmente los más conocidos son los sindicatos laborales, pues las personas se organizan, ya sea para o defender sus derechos o para intentar transformar la realidad, ¿vale? Intentar transformar situaciones que nos pueden parecer injustas. Hay muchos sindicatos de vivienda, en todos los barrios hay, ya sea, quizás el más conocido es la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quizás os suene, cuando estaba, en su día era la Colau, hace ya en el 2012 será, está el Sindicat de Llogateres, Sindicat Habitatge Socialista de Cataluña, bueno, hay muchos sindicatos, ¿vale? Y tienen algunas cosas interesantes que no tenía todo lo otro que os he comentado antes, ¿vale? Si tenéis algún problema con la vivienda, a veces hay cuestiones que la administración puede ir más lenta o simplemente la administración no llega. Primero de todo, esta idea de apoyo mutuo. Dentro de los sindicatos de vivienda encontramos a muchas personas pues, que están con problemáticas de vivienda y ayudan en ese sentido al no sentirse solo o escuchar a otras personas y aprender de ellas también. Muchos sindicatos de vivienda tienen asesoramiento legal. Por eso te decía, Conchi, de que si alguna vez tu hijo
va al sindicato de vivienda de su barrio, o quizás Sí. Yugateras, que es el más famoso, y lleva el contrato, ahí le podrán decir si esa subida es legal o no, y es algo gratis. ¿Vale? Por eso es lo que le diría de cuando se acerque el momento, si pone en Google Sindicat de Llogateres o Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, o bueno, hay diferentes, pero si pones Sindicato de Vivienda aparecerán 400, porque ahora hay muchos. Sí. Vale, Es pues se eso. lo diré. Muchas gracias. Y tiene eso, que son gratuitos, la mayoría, si es algo muy concreto, y te darán esa información, porque claro, lo que habría que hacer sería mirar el contrato de tu hijo Claro, para claro. saber exactamente cuál es. Después, otras cosas que nos ofrecen los sindicatos de vivienda, bueno, pues este intento también de presionar las instituciones o también cambiar un poco el sentido común de lo residencial, esta idea de transformar la sociedad, organizar el malestar. Y por último, también ponía esto de muchas formas de participar, porque parece que si os digo de participar en un sindicato de vivienda, pues tiene que ver con ir a manifestarse, parar desahucios, y no hace falta. Se puede ir a un desahucio, se puede ir a un sindicato de vivienda simplemente a escuchar, simplemente a aprender y, bueno, pues mostrar apoyo para otros y otras, ¿vale? Y yo lo dejo ahí. Y ahora sí, para cerrar, si hay algún comentario o qué opináis de esto de la chapa que os he contado. Digue, Marmelinda. No t'escoltem. Activa't el micro, Ermelinda. I ara, tot això que estàs explicant és solament aquí a Barcelona o també és a les altres províncies? Mira, l'oficina d'habitatge és de Barcelona, ¿vale? Tot i que hi ha ajudes que gestiona habitatge que també són extensibles a altres parts de Catalunya, ¿vale? I el del centre de la vivenda també és per tot Catalunya o només és per Barcelona? El del sindicat, has dit? Sí. Hi ha tota Catalunya. Sí que és veritat que a Barcelona és molt més fàcil de trobar. O sigui, a Barcelona, a tots els barris hi ha, i altres indrets de Catalunya potser hi ha un de ciutat, però no hi ha cada barri. Però sí. Només a la ciutat, ja no demano el barri. Jo ja sé que un Tarragona és petit per tindre diversos sindicats. Clar, sí, és això. Hi ha a tota Catalunya, però clar, hi ha indrets on és una miqueta més difícil de trobar per això, perquè no hi ha cada barri com en el cas de... No, sapiguen que també n'hi ha, encara que només n'hi hagi un, doncs ja et fa la feina, no? Totalment. Sí. No, res. Ja està, no tinc més. Gracias por la pregunta. Dime, Conchi. Pues nada, Víctor, que me ha encantado la conferencia que has dado y ha estado muy bien, muy interesante. Ojalá que todo se hiciese tal como lo has explicado de bonito. Y lo que me interesaba en algún momento era pues esto de mi hijo, porque ahora tendrá que renovar contrato para que esté un poco más asesorado de lo que está, claro. O sea que nada más será eso. Vale, que bueno, incluso te diría, Conchi, sí, que en el tema de la renovación, como que a veces también el estar apoyado por el sindicato puede ayudar, ¿vale? Ya sea por el tema de si se intenta negociar algo, bajo qué parámetros, ¿sabes? Por una mera cuestión de imagen colectiva, de parecer que no estamos solos, de que no somos vulnerables a una decisión de una persona. Sí. Por eso que te diría que incluso en ese momento de tener que renegociar o ver, a veces también está bien estar apoyado en ese sentido. Yo solo comentaré que se asesore bien, porque es verdad que yo no me lo explica muy bien, pero siempre sí que me comenta que él ha subido el alquiler y siempre tiene un poquito de miedo de lo que le van a subir, ¿no? Entonces, sabiendo esto, que yo esto no lo sabía y no sé si él lo debe saber, yo solo comentaré y, oye, no está de más que lo averigüe y que se entere bien. Porque, claro, él donde vive es un sitio guapo. A mí me gusta mucho ese barrio.
que sé que hablan del barrio chino y todo esto, y del Raval, pero a mí ese barrio me gusta mucho. Y bueno, y a él también. Entonces, claro, sería una gaita de que se tuviese de cambiar o el qué. Por eso que vaya Total. asesorado y no se fíe tampoco de lo que le vayan a decir. Y que aparte hacer una mudanza, madre mía, es un Cristo. Por No eso, solo por lo que cuesta, sino que el empacar y desempacar una sí, vida es de verdad, los un pelos de temazo. punta se me ponen totalmente. Sí, sí. O sea que, pero yo se lo comentaré y por lo menos que vaya un poco asesorado. Muchísimas gracias, guapísimo. No, nada. Gracias, Conchi. Creo que Laura quería comentar algo también. No, yo, No, muy bien. era, Ah, era unirme a la percepción de Conchi de que el cuento de hadas ha estado muy bonito, pero de ahí a la realidad, ¡buah! Cambia Pues no hay mucho. poca burocracia por el medio. Nada Bueno, más. No era toca nada más lucharlo, que Laura. Veremos qué pasa, pero toca intentarlo. sí, eso sí, ahí te doy la razón. Ahí estoy contigo. Pero que el papel lo aguanta todo, ¿sabes? Que cuesta ¿Sí? mucho. El papel lo aguanta todo. Ahora, a la hora de hacerlo efectivo, puedes tirarte años en la cola, años esperando la subvención, años. Ya. Raúl y Víctor y compañeras, muchísimas gracias, que me tengo que marchar. vale, Conchi, ¿Vale? muchas gracias. Sí. Un Dale, abrazo un para todos. Gracias a abracito. todos, gracias porque lo habéis explicado muy bien. Eso Y, sí. y no, desde Un luego, abrazo. ¿eh? Bueno, no sé si Vale. alguien tiene alguna otra pregunta, hacerle a No, yo Raúl, no. si no, pues Yo- iremos cerrando. Muy bien, muchísimas gracias. Vuelve. Muchas gracias y hasta la próxima charla. Vale. Que vaya Nada, bien. Adiós. Vale, a adiós. vosotras. Gracias, Raúl. Adiós. Chao, chao. Adiós, Que vaya Raúl. bien. Adiós.